Buenas tardes, queridos hermanos. Están cansados, me imagino, ¿verdad? Quiero decirles que el tema que vamos a abordar en esta hora nos va a mantener un poquito despiertos. Así que no nos va a dejar dormir. Quiero decirles por anticipado que vamos a leer bastantes textos bíblicos. Los quiero mantener ocupados con la Biblia en la mano para que así no se queden dormidos. Así que les voy a invitar de que vayamos de rodillas para invitar la presencia de Dios en nuestro medio y así podamos tener una palabra de adoración para que el Espíritu de Dios nos guíe en la disertación de su palabra. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias por este hermoso día que usted nos ha dado en este hermoso lugar. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha permitido gozarnos de en medio de la naturaleza, en medio del aire fresco, el aire puro que se respira en este hermoso lugar. Gracias por el privilegio que nos ha dado de poder estar aquí juntos, congregados durante este fin de semana para escuchar y aprender de su palabra. Invitamos en esta hora la presencia del Espíritu de Dios al escuchar su palabra en esta hora. Que su palabra sea exaltada y que este servidor sea humillado, Señor. Permita que el Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón a través de su palabra en esta hora. Gracias se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor nuevamente porque un buen grupo de ustedes son valientes, se han quedado prácticamente hasta lo último y es precisamente el tema que vamos a hablar hoy, es acerca del buen soldado de Jesucristo. Fíjense bien, amigos hermanos. El pastor Rafael Pérez predicó un mensaje muy importante en esta mañana y por momentos pensé que me estaba robando el tema, pero gracias a Dios no abarcó mucho en cuanto a lo que hemos a hablar en esta hora, porque sí, él habló también acerca de la importancia de la victoria y eso tiene que ver con el tema de esta hora, porque el soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo está envuelto en una batalla. Y tenemos que alcanzar la victoria. Ustedes recordarán el tema que abordamos anoche. Hablamos acerca de la importancia de la victoria en la vida del cristiano. Cristo obtuvo la victoria en esta tierra y nosotros también debemos obtener esa victoria. Pero quiero que abramos nuestras Biblias y leamos el versículo de introducción contenido en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 3, quiero decirles por anticipación, si ustedes creen que yo voy un poco rápido, por factor tiempo, por supuesto, les invito de que anoten cada uno de estos textos bíblicos para que así usted los pueda analizar más detenidamente en la comodidad de su hogar. 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3, noten como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, somos soldados o hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo. Las batallas de la antigüedad se caracterizaban principalmente por la lucha de cuerpo a cuerpo. Ustedes saben, nosotros estudiamos la historia y vemos que esas batallas en los tiempos bíblicos eran batallas de cuerpo a cuerpo. A medida que fueron pasando los años, cada ejército inventó mayores protecciones para protegerse de las flechas y de la espada del enemigo. El escudo, oigan bien, era una herramienta indispensable para evitar el soldado ser herido y lastimado en la lucha de cuerpo a cuerpo. La costumbre de esa época era lanzar flechas encendidas sobre el adversario. Es por eso que los escudos los hacían de cuero y los mojaban antes de entrar en la batalla para apagar las flechas de fuego. La tecnología de hoy día, hermanos y amigos, en muchos casos prácticamente eliminó la guerra cuerpo a cuerpo por medio de armas sofisticadas, como lo hemos visto en las guerras que se han visto como en Irak, etcétera, donde se lanzan inclusive ataques sin necesidad de tener cerca al enemigo. Si bien no todos hemos ido a la guerra o iremos alguna vez a una guerra, como cristianos estamos envueltos en una lucha espiritual diaria
contra las potestades de las tinieblas, como decíamos en el tema de anoche. Bien, número 1, oigan bien, todos nosotros, querramos o no, estamos envueltos en una lucha o en una batalla. Así lo dice el libro de Efesios, que lo leímos anoche, pero lo volvemos a leer en esta hora. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 2, Satanás hará guerra contra el remanente hasta el fin con grande ira. Fíjense bien, hermanos, nosotros estamos envueltos ahora mismo en una guerra, en una lucha, y esto no va a terminar sino hasta que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Por lo tanto, Satanás hará esa guerra infernal contra el remanente, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Número 3, en esta lucha tendremos que abstenernos ¿de qué? De todo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 25 nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice, absteneos de toda especie de mal. O sea que tenemos que abstenernos de todo mal. Y Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que tenemos que abstenernos no solo del mal, sino de los deseos de la carne. Y número 4, solo podremos tener éxito, oigan bien, en esta batalla, en esta lucha, gracias al poder de Dios. Colosenses capítulo 1 y el versículo 29 nos dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué fracasamos muchas veces? Porque queremos luchar solos, sin el poder y la ayuda de nuestro Dios. Ese era el secreto del apóstol Pablo, mis hermanos. Pablo decía en Colosenses 1:29 que él luchaba según la potencia de Él. Todo el poder lo tiene Jesús, hermano, nunca olvidemos eso. Y número 5, debemos luchar legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bien, vamos a comenzar con una cita. Eso era la introducción, pero vamos a entrar a las características de un buen soldado. Tenemos que ver cuáles son las características de un buen soldado y si nosotros estamos siendo buenos soldados de Jesucristo. Pero permítanme compartir con ustedes una cita contenida en el Conflicto de los Siglos, la página 572. Dice así, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida de hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás, oigan bien, redobla sus esfuerzos para hacer sacrificar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. ¿Qué está haciendo Satanás ahora mismo? Está ¿qué? Redoblando sus esfuerzos para mantener a las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Así que vemos, hermanos, que Satanás no descansa en esta lucha. Porque él sabe, como dice Apocalipsis 12:12, él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces ahora en este tiempo del fin, él ha redoblado sus esfuerzos y quiere mantener al pueblo de Dios sumido, oigan bien, en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora de Cristo Jesús en el santuario celestial. Bien, vamos a las características de un buen soldado. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Bien, característica número 1. El buen soldado, oigan bien, el buen soldado no se desanima ante el enemigo, porque Jehová
pelea por él. Vamos al libro de Deuteronomio, acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 20 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4. Les exhorto que abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Dejemos que solo la palabra de Dios nos hable en esta hora. Deuteronomio capítulo 20, versículo 3 dice: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Así que, mis queridos hermanos, dice la Biblia, no lo digo yo, que en esta batalla nosotros no debemos desmayar. Nuestro corazón no debe desmayar, no debemos temer y no debemos azorarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Dios va con nosotros, hermanos. Nosotros en esta batalla no estamos solos, mis queridos hermanos. No se sienta solo. Dios está con ustedes y Jehová peleará por nosotros contra el enemigo para salvarnos. Voy a leer una declaración muy hermosa en una matutina o en un devocional que se llama Conflicto y Valor. Muchos de ustedes lo tienen en sus hogares. Dice en la página 128 esta declaración del Espíritu de Profecía. Dice: todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo deben cubrirse con la armadura y prepararse para el conflicto. No debieran intimidarse por las amenazas o aterrorizarse por los peligros. Deben ser cautelosos en el peligro, claro que sí. Y sin embargo, firmes y valientes al enfrentar al adversario y presentar batalla por Dios. Oigan bien, hermano, estas son las características de un soldado de Jesús. Dice que debe mantenerse firme y valiente al enfrentar al enemigo. La consagración del seguidor de Cristo, o sea, del soldado de Cristo, debe ser completa. Oigan bien, padre, madre, esposa e hijos, casas, tierras, todo debe ser dejado en segundo lugar por la obra y la causa de Dios. Debe estar dispuesto a soportar pacientemente, con alegría, con gozo, todo lo que sea llamado a sufrir por la providencia de Dios. Mis hermanos, el cristiano no debe estar abatido y desanimado cuando está siendo azotado por el enemigo. Al contrario, dice esta declaración, dice que debe soportar pacientemente, con alegría, con gozo, todo lo que sea llamado a sufrir por la providencia de Dios. Su recompensa final será compartir con Cristo el trono de gloria inmortal. Gloria al Señor. Qué maravillosa declaración, hermanos. Esto nos anima a nosotros a seguir hacia adelante, a no desanimarnos. Característica número 2. El buen soldado siempre reconocerá que él no pelea solo. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado solo las batallas en esta vida y hemos fracasado una y otra vez? Vamos al libro de Éxodo, acompáñenme por favor, capítulo 14. Éxodo capítulo 14 y leeremos los versículos 13, 14 y 17. Éxodo 14, versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. Versículo 17 de Éxodo capítulo 14 nos dice lo siguiente: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Hermanos, a veces Dios permite circunstancias en la vida, pruebas, nuestros enemigos que nos afrenten, nos persiguen, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos firmes ante los ataques de Satanás y confiamos en su poder, en el poder de Jehová, Jehová es glorificado en nuestras vidas. Jehová permite a veces que nuestros enemigos nos hagan la guerra. ¿Por qué? Porque al final el nombre de Jehová será glorificado en nosotros. Así que, hermano, recuerde esa segunda característica: el buen soldado de Jesucristo no pelea solo, Jehová está con él.
Característica número 3. El buen soldado siempre sale al campo de batalla empuñando la bandera. ¿Ustedes recuerdan esas grandes batallas de lo antiguo? Los soldados que iban al frente de batalla siempre llevaban los estandartes, las banderas. ¿Recuerdan? Bien, vamos al libro de Números, el capítulo 10. El pueblo de Israel, cuando marchaba en orden. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Números, el capítulo 10 y el versículo 14. Noten cómo dice la escritura, mis queridos hermanos. Dice Números 10, 14. Vamos a leer el 13 para tener un contexto mejor. Estamos hablando de los israelitas, el pueblo de Israel. Dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Versículo 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Cuando los ejércitos o las huestes de Israel marchaban, hermanos, cuando Jehová daba la orden por medio de su siervo Moisés, dice que cada tribu marchaba al frente ordenadamente con su bandera al frente. Es muy importante que nosotros pensemos en eso. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 60 y el versículo 4, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Oh, mis hermanos, ¿cuál es esa bandera hoy? ¿Cuál es esa bandera que nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que levantar? Tenemos que poner en alto. ¿Cuál es? Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice esta declaración. Escuchen, esta declaración, este servidor la tradujo, se encuentra en materiales de 1888. Muchos de ustedes tienen esos materiales, son 4 tomos. Tomo 2, páginas 724 y 725, dice lo siguiente: este es un tiempo de un alejamiento general de la verdad y la justicia, y ahora debemos de construir las ruinas antiguas y con un esfuerzo interesado trabajemos para levantar los cimientos de muchas generaciones, mientras usted mantenga la bandera de la verdad con firmeza, proclamando la ley de Dios. Que cada alma recuerde que la fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios. El tercer ángel es presentado como volando por el medio del cielo, que simboliza la obra de los que proclaman los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Todos están unidos entre sí. Las evidencias de la permanencia, la verdad siempre viva en estos grandes mensajes que significan mucho para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa por parte del mundo religioso, no se han extinguido. Satanás está tratando constantemente de echar su sombra infernal sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no pueda discernir claramente su importancia, su tiempo y su lugar. Pero ellos viven y han de ejercer su poder en nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Mis hermanos, esta es la bandera que el pueblo de Dios hoy debe llevar al frente. La bandera con la insignia que dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Característica número 4. El buen soldado siempre marcha en orden, siguiendo el plan de batalla y las órdenes de su capitán. Hermano, esta característica es muy importante porque muchos hoy no quieren marchar de acuerdo a las órdenes de su capitán, que es Cristo Jesús, sino a las órdenes del hombre. Vamos al libro de Josué. Acompáñenme, por favor. El pastor tocó estos versículos en el día de hoy. Josué capítulo 5. Un hermoso capítulo que les exhorto que lo lean con detenimiento. El 5 y el 6. Josué capítulo 5, leeremos los versículos 14 y 15. Dice así: cuando Josué se retiró para orar, porque sabía, hermanos, que frente a ellos estaba el cruce del río Jordán, ¿sí o no? Y el primer obstáculo que ellos tenían al frente, ¿qué era? La ciudad de Jericó, hermanos. Josué estaba preocupado y se retiró a orar, y dice el versículo 14, él respondió. Vamos a leer el 13, mejor para tener un contexto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Posteriormente, hermanos, Josué recibe instrucciones de parte del príncipe del ejército de Jehová, de las huestes celestiales, que es Cristo Jesús, para formar un plan de batalla contra Jericó. Fíjense bien, hermano, vamos a ver cuál fue la estrategia militar que Cristo le dio a Josué. Por eso esa característica es muy importante. El buen soldado de Jesucristo marcha en orden siguiendo el plan de batalla y las órdenes de su capitán. Vamos al libro de Josué capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a ver cuál era el plan de la estrategia militar trazada por el príncipe de Israel, Cristo Jesús. Josué capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, dice el versículo 3. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes, dice el versículo 4, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Fíjense bien, hermanos, qué plan militar tan extraño aparentemente. Todos los días, durante 6 días, las huestes de Israel le daban una vuelta a la ciudad de Jericó. Marchaban, hermanos, miren, con las bocinas los sacerdotes. Cuando terminaban de dar la vuelta a la ciudad de Jericó, todos se retiraban de regreso al campamento de Israel. Aparentemente eso era una estrategia ridícula. ¿Qué estarían haciendo estos locos? Pensaban los centinelas en los muros de Jericó. Esta gente se enloqueció, dando vueltas a la ciudad todos los días. Noten lo que dice el versículo 9 y el versículo 11. Acompáñenme por favor, el mismo capítulo. Y los hombres armados, dice el versículo 9 de Josué 6, iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Ahora leeremos los versículos 15 y 16. Por favor, acompáñenme, hermanos. Al 7º día, oigan bien, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Me imagino que cuando el ejército de Israel se levantó y empezó a darle nuevamente la primera vuelta a la ciudad en el 7º día, los centinelas de los muros gritaban: ¡ahí vienen los locos! ¡Ahí vienen los locos! ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Gloria al Señor. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermano, Jehová derribó todo el muro y todo obstáculo gracias a su fiel estrategia militar seguida por el pueblo de Israel. ¿Quién hizo esa obra, hermanos? Jehová de los ejércitos. Josué, como caudillo de ese pueblo de Israel, siguió fielmente las órdenes de su capitán en jefe, Cristo Jesús. Amén. Noten lo que dice el libro de Evangelismo, la página 470, que yo sé que este es uno de los libros que el pastor Pérez cita muy a menudo. Dice así: todos los buenos soldados obedecen a su capitán prontamente y sin reserva alguna. La voluntad del comandante es la voluntad del soldado. Algunas veces el soldado puede sorprenderse debido a la orden que se le ha dado, pero no debe detenerse a preguntarse la razón de ello. Amén. Hermano, el pueblo de Israel, Josué no se detuvo, no dijo: pero eso es ridículo, ese plan. Es una locura marchar todos los días una sola vez y el 7º día 7 veces. Él no se detuvo, hermanos, a pensar en ello, sino que siguió fielmente las órdenes de su capitán. Ahí está la clave, hermanos.
en nosotros si queremos obtener la victoria. Número 5, característica número 5. El buen soldado nunca abandona su puesto del deber en medio de la batalla. Oigan bien, siempre estará firme. Oh, mis hermanos, esto es una característica muy importante. Vamos al libro de Jueces, acompáñenme por favor. Está después de Josué. Jueces, el capítulo 7. La historia de Gedeón, ¿recuerdan? Jueces, capítulo 7, versículo 20, un gran guerrero, Gedeón. Jueces 7:20 nos dice lo siguiente, leeremos hasta el versículo 22. Y los 3 escuadrones, ustedes saben que Gedeón, hermanos, en su batalla contra los madianitas, estaba bien organizado. Los 300 de Gedeón, ¿recuerdan? Dice el versículo 20, leo nuevamente. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Versículo 21. Y se estuvieron como hermanos. ¿Cómo estuvieron? Firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. Mis queridos hermanos, el ejército de Gedeón se mantuvo firme ante el enemigo, tocando esa trompeta. Nosotros no podemos dejar de sonar esa trompeta. ¿Cuál es esa trompeta para el tiempo del fin? Exactamente, el mensaje, el triple mensaje de Apocalipsis 14. Solo los que se mantengan firmes seguirán dando un sonido certero a esa trompeta hasta el tiempo del fin. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 291, lo siguiente: el que sirve bajo el estandarte manchado de sangre de Manuel, el estandarte es una bandera, tiene una tarea que requerirá esfuerzo heroico y paciente perseverancia. Pero el soldado de la cruz permanece sin retroceder en la primera línea de la batalla. Cuando el enemigo lo presiona con sus ataques, se torna la fortaleza por ayuda. Y mientras presenta al Señor las promesas de la palabra, se fortalece para los deberes de la hora. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Mis queridos hermanos, cuando nosotros somos presionados por Satanás, debemos buscar ayuda de nuestra fortaleza, que es Cristo Jesús. Característica número 6. El buen soldado, oigan bien, el buen soldado nunca sentirá temor del enemigo porque sabe que Jehová es su fortaleza. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, acompáñenme por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Segunda de Crónicas 20, 17 nos dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, un buen soldado de Jesucristo nunca temerá o sentirá temor del enemigo, porque sabe que Jehová estará siempre con él, porque sabe que Jehová es su fortaleza. Característica número 7. El buen soldado siempre tendrá éxito en todo lo que hace, oigan bien, porque hará de Jehová su líder. Reconoce que Jehová está en control de su obra. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, acompáñenme. Primera de Samuel, un poco hacia atrás, de donde estábamos. Primera de Samuel, capítulo 17, leeremos los versículos 45 al 47. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es, ¿qué cosa, hermanos? La batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Alabado sea el Señor. Esta batalla, hermanos, en la cual ustedes y yo estamos enfrascados hoy, no es nuestra, es de Jehová de los ejércitos. Él lucha por nosotros. Él está en control de su obra. Esta obra es de Él. Él la comenzó y Él la va a terminar con nosotros y nosotros. Zacarías capítulo 4 y el versículo 6. Ustedes conocen ese texto. Dice, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Isaías capítulo 13 y el versículo 4 nos dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Oh, mis hermanos, qué maravilloso ese texto. Ahora mismo Jehová está pasando revista a cada uno de sus soldados. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser partícipes de este ejército, a ser parte de este ejército de Jehová? Característica número 8. El buen soldado siempre practicará dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Velar y orar. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 6 y el versículo 18 dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me llamó mucho la atención lo que dijo el pastor Eliseo en su disertación, la importancia de la oración, mis queridos hermanos. Qué importante es para el soldado de Jesucristo orar. Necesitamos tiempo para orar al Señor. Necesitamos tiempo. A veces vivimos muy atareados. Esta sociedad moderna nos tiene muy atareados, los afanes de esta vida, el trabajo, el exceso de trabajo. Nos tiene demasiado ocupados y a veces perdemos nosotros el privilegio de orar. Dice el libro de Mateo capítulo 26 y el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. El apóstol Pedro, que no veló ni oró en ese momento crítico de Getsemaní, escribió posteriormente en su epístola, primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. El apóstol Pedro aprendió la lección de lo que es velar y orar, hermanos. Característica número 9. El buen soldado de Jesucristo sufrirá ¿qué cosa? Penalidades. Esto es lo que no nos gusta a muchos. Queremos ser soldados de Jesucristo, queremos servir en el ejército del Señor, pero no queremos pasar por penalidades. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, ¿vamos a sufrir penalidades? ¿Qué ustedes creen? Quiero que leamos un texto muy importante. Vamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 3. Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 3. Estos textos nosotros los hemos leído muchas veces, los conocemos. Dice así la palabra del Señor. Y se sentará, o sea, Miguel, que es Cristo, para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Ustedes alguna vez han pensado en lo que significa afinar y limpiar la plata? Déjenme traerles a colación una ilustración rapidito para que así nosotros podamos entender lo que significa el versículo de Malaquías 3:3.
porque ahora mismo Miguel, que es Cristo Jesús, está afinando y limpiando la plata. Está limpiando a los hijos de Leví y los está afinando como a oro y como a plata. Escuchen bien, una mujer en un estudio bíblico, mientras leía el libro de Malaquías, encontró el versículo que acabamos de leer en Malaquías 3:3. Y él se sentará para afinar y limpiar la plata. Este versículo la intrigó en gran manera y se preguntó qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Jehová. Ella se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa semana esta mujer, esta dama, llamó a un orfebre. ¿Ustedes saben lo que es un orfebre? Un orfebre es una persona que labra objetos de oro, de plata y de otros metales. Esta señora llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella no le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita. Simplemente dijo que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata. Ella observaba a la orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente. El artesano le explicó que para refinar la plata, oigan bien, debía ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza y más intensidad para así sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Jehová sosteniéndonos en un lugar así de caliente. La vida en este mundo con todas sus pruebas. Entonces recordó una vez más el versículo. Y él se sentará para afinar y limpiar la plata. Entonces la mujer le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió, sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Oigan bien. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida, le respondió el platero. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó, ¿cómo sabe cuándo ya está completamente refinada la plata? El hombre le respondió y sonrió y le dijo, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Oh, mis queridos hermanos y amigos, si hoy sentimos el calor del fuego porque estamos pasando por muchas pruebas, recordemos que Jehová tiene sus ojos puestos en nosotros y continuará observándonos hasta que vea su imagen, gloria al Señor, reflejada en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Es así como funciona nuestro Dios, así trabaja Él, es así como nos purifica, como la plata y como el oro. En vez de preguntarle a Jehová, ¿por qué me está sucediendo esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué a mí? Déjate refinar por Él hasta que refleje sus bellas cualidades en su vida. Así que preguntémonos en este día, ¿qué cualidad quiere ver Jesús en nosotros hoy? Review Herald, 17 de diciembre de 1908, nos dice lo siguiente: debemos ser hallados peleando continuamente la batalla de la fe. Somos soldados de Cristo y aquellos que se alistan en su ejército deben esperar a hacer una obra difícil. Oigan bien, no va a ser fácil. Deben esperar a hacer una obra difícil, la cual exigirá sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado es de lucha agresiva, de perseverancia y paciencia. Por causa de Cristo hemos de soportar pruebas. A veces nos desanimamos fácilmente. Cualquier pruebita que nos viene a nuestras vidas, ya queremos tirar, hermano, la toalla, como dicen, y queremos abandonar el puesto. No, mis hermanos, el verdadero soldado, como decíamos anteriormente, permanece firme en su puesto en frente de batalla. Vamos a ir terminando con esto, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son las características? Ya vimos las características de un buen soldado. Necesitamos poseer cada una de estas características si queremos ser un buen soldado de Jesucristo. Pero vamos a mencionar algunas características de un mal soldado. El mal soldado deja de velar y se queda dormido.
¿Se acuerdan una de las características, velar y orar? Pero el mal soldado se queda dormido. Vamos a 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26 y el versículo 12. Noten lo que dice este mensaje tan hermoso. 1 Samuel 26, 12 nos dice, ¿se acuerdan cuando David estaba siendo perseguido por Saúl? Bien, en ese cuadro que estamos citando en el capítulo 26, en el versículo 12 dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos ¿qué? ¿Dónde estaban los soldados de Saúl, hermanos? Cuidando al rey de Israel. ¿Estaban qué? Durmiendo. Todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Cito el conflicto de los siglos, páginas 561 y 562. Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado, y están ciegos. La Odisea está ciega, ¿verdad? Están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y de su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que, merced a los planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. ¿Usted cree que esta lucha es fácil? Por eso es que muchas almas no aceptan la verdad, porque Satanás tiene su ejército bien organizado y el propósito de él, hermanos, su estrategia es guerrear contra Cristo e impedir la salvación de las almas. A veces nos desanimamos cuando vemos que las personas no quieren aceptar el evangelio. Tenemos que perseverar, hermanos, porque Satanás está levantando una guerra en contra de que esa alma conozca a Cristo. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental de lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta perece ignorarse su existencia. Satanás tiene un ejército muy organizado, mis queridos hermanos, y está siempre al frente de la batalla. Y nosotros como soldados de Jesucristo, si estamos dormidos, si el mundo nos tiene adormecidos, pues vamos a fracasar una y otra vez y seguiremos siendo derrotados. ¿Recuerdan a Jesús y sus discípulos? Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea que el mal soldado deja de velar y se queda dormido. Qué diferente hubiese sido, hermanos, esta historia de Mateo 26:40 y 43, si los discípulos de Cristo se hubiesen quedado velando cuando Jesús les dijo, velad y orad. Característica número 2 del mal soldado. El mal soldado baja la guardia. Jueces capítulo 8, versículo 11 nos dice lo siguiente. Vamos a Jueces rapidito, capítulo 8, versículo 11. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Característica número 3 del mal soldado, la tercera y la última. El mal soldado se acobarda fácilmente ante el enemigo. ¿Oyeron eso, hermanos? Primera de Samuel, regresamos a Primera de Samuel capítulo 13.
El mal soldado se acobarda frente al enemigo. Primera de Samuel 13, del 8 al 14, nos dice: y él esperó 7 días, o sea Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El Señor probó el corazón de Saúl, hermanos. El Señor a veces nos prueba a nosotros. A veces no actúa de la manera que nosotros queremos y cuando nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Él prueba nuestra fidelidad. El mal soldado se acobarda fácilmente ante el enemigo y ante las pruebas. Versículo 9, ¿qué hizo Saúl? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10, y cuando él acabado de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11 de 1 de Samuel 13. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Tú te demorabas mucho. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Y qué le respondió Samuel? Lo aplaudió y le dijo: qué bueno, menos mal, porque si yo no hubiese venido, ¿qué hubiese pasado? Noten lo que dice el versículo 13, la respuesta de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mis hermanos, cuando nosotros actuamos locamente como Saúl, el Señor se encarga de levantar otra persona que tome nuestro lugar y haga la obra que Él quiere hacer en beneficio de su pueblo. Termino con esta declaración. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 395. Dice así: aunque hay tan solo pocos oficiales, se requieren muchos soldados para formar las filas de un ejército. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, el éxito de este depende de la fidelidad de cada soldado. ¿Cuál va a ser el éxito de la iglesia, hermanos? En esta lucha contra la hueste de Satanás, contra el ejército de Satanás que está bien organizadito. ¿Cuál va a ser, hermanos? La fidelidad de cada soldado. La cobardía o traición en un solo hombre puede producir un desastre para el ejército entero. Hermanos, cuando en una iglesia hay un cobarde, cuando en una iglesia hay un traicionero o uno que se desanima fácilmente, produce un cambio en toda la membresía de la iglesia. El Señor no nos ha llamado a cobardía ni a desánimo. Nos ha llamado a levantarnos como un solo hombre, como un solo ejército, y levantar ese estandarte del mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. ¿Eres tú, soy yo un buen soldado de Jesucristo? ¿O soy un mal soldado de Jesucristo? Quiera el Señor, hermanos, que nosotros seamos buenos soldados de Jesucristo. Muy pronto, esta batalla llegará a su fin. Y el Señor está buscando soldados fieles, hombres y mujeres fieles y jóvenes, que puedan levantar ese estandarte para el tiempo del fin. Que el Señor los bendiga, hermanos.